Saludos y bendiciones, mis hermanos. Somos el equipo número 2, conformado por Ali Adraz, José López, Fanny Mora y mi persona, Ingrid Pacheco. Les presentaremos a continuación el tema La educación cristiana en la iglesia pequeña, tema que desarrolla Jerry Stoblofield en el capítulo 9 del Manual de Educación Cristiana de la editorial Mundo Hispano. Este autor narra su experiencia como pastor en iglesias pequeñas y considera que, a diferencia de lo que se cree, en las iglesias pequeñas se trabaja mucho más. Y un aspecto común en todas las iglesias donde trabajó es que en todas tienen un programa de educación cristiana. Por supuesto, unas de mayor calidad que otras. Unos programas son modestos, otros débiles, pero unos son muy exitosos. Éxito que no tiene que ver si son iglesias pequeñas o no, sino con el liderazgo persistente del pastor, sus líderes y todos los creyentes que se involucran desde la iglesia misma. El autor llama iglesia pequeña a aquellas que tienen 150 o menos matriculados en su programa de enseñanza. Y en este tema, más que caracterizar a la iglesia pequeña, pretende desarrollar en 8 puntos cómo una iglesia pequeña puede tener una educación cristiana de calidad. Les invito a escuchar con atención. ¿Qué es la educación cristiana? El primer punto que plantea el autor anteriormente mencionado es el de conceptualizar la educación cristiana. Para esto presenta un enfoque teleológico de la educación cristiana, considerando varios autores. Paul Nancy plantea que la educación cristiana existe para ayudar a las personas a responder a Dios. Donald Griffith y Judy McKay Water ven la educación cristiana como aprender qué significa ser cristiano. Es como ser cristiano en la vida diaria, entendiendo y respondiendo a las necesidades de las personas, según los principios bíblicos, entendiendo que esto también es un proceso de toda la vida. Campbell Wyckoff piensa que la educación cristiana debe ayudar a los participantes a madurar en Cristo e involucrarse en la misión de la iglesia, es decir, en la misión de Cristo. Por su parte, Caroline Brown la describe como los esfuerzos que se realizan para capacitar a la gente a crecer en su fe. En conclusión, la educación cristiana no es una actividad, ni un evento, ni un programa. Es un esfuerzo para influenciar la vida de los participantes de manera que ellos puedan ser maduros en Cristo y participar en la misión y el ministerio de Cristo a través de la iglesia y el mundo. Definitivamente conlleva una transformación del individuo que lo insta a crecer espiritualmente y a responder de manera piadosa ante las necesidades de los demás. Muchas iglesias dependen de su programa de enseñanza bíblica para proveer toda su educación cristiana y generalmente lo hacen para los niños, pero también es importante involucrar a los jóvenes y a los adultos. Jerry Stoblofield plantea que la educación religiosa se lleva a través de 3 diferentes vehículos. Él le llama vehículos, nosotros podríamos llamarle medios de enseñanza. Estos medios de enseñanza serían el estudio bíblico o escuela dominical, que tiene las siguientes características. Estos se pueden incluir conferencias, escuela bíblica vacacional y otros estudios. Está dirigido a cristianos y no cristianos, porque para que sea efectivo debe incluir a los no cristianos, pues se les debe dar la oportunidad de presentar la oferta de salvación dada por Dios. El otro medio de enseñanza, entrenamiento para el discipulado, tiene las siguientes características, el cual se inicia desde el momento de la conversión o cuando se toma la decisión por Cristo. Este entrenamiento es permanente, es necesario que se tenga durante toda la vida cristiana. Este entrenamiento ayudará al cristiano a entender mejor su fe. Sus áreas de estudio incluyen doctrina e historia cristiana, ética y política de la iglesia. Debe ayudar al creyente a madurar en Cristo y aprender cómo ministrar y testificar a otros. También busca proveer 3 clases de entrenamiento. A, entrenamiento para miembros nuevos, B, entrenamiento para líderes y C, entrenamiento para miembros ya establecidos. Se requiere que cada uno tenga un programa específico para lograr su objetivo, recordando que los adultos requieren el entrenamiento para el discipulado al igual que los niños y los jóvenes. El otro medio es la educación misionera. No solo se trata de estudiar sobre misiones, sino de participar en misiones. Tiene como característica que involucra tanto mujeres, niños como hombres
e incluye también el apoyar las misiones, orando, diezmando y animando a los misioneros y a su familia. Estos tres aspectos deben ser parte del programa y actividad de todas las iglesias grandes o pequeñas, aunque los dos últimos, el entrenamiento para discipulado y la educación misionera, pueden ser parte de eventos especiales o proyectos. Entre las características generales, ¿verdad?, de estos programas, de estos proyectos, son que no hay un tiempo específico para que estas actividades se hagan. Puede ser tanto un domingo, un sábado o cualquier día de la semana y a cualquier hora del día o en la parte de la noche, tarde-noche. La educación se lleva a cabo en todo lo que la iglesia hace, en la adoración, las misiones, la evangelización, el compañerismo. Tampoco debe estar limitada a clases de la misma edad, que es tanto para niños como para jóvenes y adultos. Y la buena educación cristiana sucede cada vez que alguien se siente desafiado a explorar alguna parte de su fe. De tal manera que una iglesia efectiva educa a través de todas sus actividades. Desarrollando la educación cristiana en la iglesia pequeña. Este es el segundo punto. Y el autor presenta varias características para desarrollar la educación cristiana. Stubblefield dice que es importante que las actividades y programas de educación cristiana sean particulares de cada iglesia, pues ellas deben responder a las necesidades y a los recursos de las cuales disponen. El conocer estas necesidades educativas es un buen punto de partida para planificar dichas actividades. Esto favorecerá su efectividad. Otro aspecto es incluir en esta planificación la comunidad que asiste a la iglesia, pero también aquella que le rodea. Es necesario que toda iglesia adapte y ajuste la educación cristiana para que cubra las actividades de entrenamiento para el discipulado y la educación misionera. Si no se contempla esto, se considera un programa inefectivo o débil. Pamela Mitchell recomienda, además de lo anterior, considerar el lugar de la iglesia dentro de la comunidad, sus tradiciones, su herencia, sus recursos y oportunidades. Considera que si se toma en cuenta este principio, la iglesia pequeña no tratará de imitar a la iglesia grande. Es importante que se resalte que la iglesia pequeña tiene sentido por lo que es y por su misión, no por parecerse a la iglesia grande. Su enfoque debe estar puesto en lo que está haciendo para Dios, en qué está haciendo una obra para Dios. De esta forma tendrá un ministerio importante en el reino de Dios. Esta obra debe hacerse con integridad, sentido de satisfacción de la misión y del plan de Dios para ello. La iglesia pequeña no debe intimidarse por la iglesia grande. Su preocupación debe dirigirse hacia tener un programa de calidad que cubra las necesidades de los creyentes y de los no creyentes. Debe ser auténtica en lo que hace. Otro aspecto a considerar es que la iglesia pequeña, siendo relacional, es más fácil para llegar a conocer a sus miembros y compartir con ellos, ya que ofrece un sentido de intimidad y cordialidad que no siempre se encuentra en la iglesia grande. También es importante considerar que la iglesia pequeña es propiedad de laicos y opera a través de ellos, es decir, que frecuentemente la educación cristiana está en manos de laicos. La mayoría de las actividades son realizadas por la colaboración de los hermanos que no tienen ningún cargo de liderazgo en la iglesia. Aunque el pastor esté involucrado en el programa de educación cristiana, son los laicos quienes lo llevan a cabo. Una forma de efectividad de la educación cristiana en la iglesia pequeña es que las clases se den en pequeños grupos, pues esto da un sentido de identidad. Estas reuniones de grupos pequeños son muy importantes para aprender, enseñar y fortalecer la fe, apoyándose unos con otros. Otro aspecto es considerar para el desarrollo de la educación cristiana es que ella se puede llevar a cabo a través de actividades formales e informales. En esta última, la gente aprende mucho observando a sus líderes en contextos diferentes a una aula de clase. Hasta aquí este punto. A continuación, el tercer aspecto de la educación cristiana en la iglesia pequeña. Organizando la educación cristiana. La iglesia, a través de sus actividades programadas, debe ser intencionada para educar a los creyentes en dos áreas específicas, como son
la capacitación del creyente para madurar su fe en Cristo y la capacitación para que participe en la misión y ministerio de Cristo a través de la iglesia y el mundo. En el cumplimiento de su misión, la iglesia realiza 5 actividades fundamentales. Proclama el evangelio, discipula a los creyentes, sirve a la comunidad, desarrolla actividades de comunión entre los creyentes y organiza actividades de adoración comunitaria. Para el discipulado de los creyentes, la iglesia local puede usar de manera eficaz la escuela dominical, la cual debidamente organizada representa un factor muy poderoso para lograr las metas de la educación cristiana. La escuela dominical debe tener un director con un sólido fundamento teológico que le permita promocionar los estudios bíblicos necesarios en la congregación. Este puede ser el pastor o algún hermano o hermana que reúna el perfil necesario. De igual manera, debe contar con el equipo de maestros con el don espiritual de la enseñanza y también sus respectivos ayudantes. Las clases deben estar divididas por edades: preescolares, escolares, juveniles, jóvenes y adultos, conformadas por grupos pequeños de 8 a 10 alumnos, con la finalidad de que los alumnos se integren entre ellos y haya también un mayor grado de interacción bidireccional entre maestros y educando. Recuerden que el maestro debe tratar siempre de compenetrarse con su maestro, con sus alumnos y conocer de sus necesidades. De esta manera puede orientarle cada día más y mejor en esto de seguir a Jesucristo. Dependiendo de las características de los grupos, estos pueden ser divididos atendiendo a otros factores como son los preescolares y escolares. Pueden dividirse entre mayores y menores. Por su parte, los jóvenes y adultos pueden dividirse de acuerdo a la edad y al sexo. Proveyendo personal para la educación cristiana de la iglesia. En la iglesia siempre hay personas con el don de la enseñanza o con el talento y habilidades para trabajar en el programa de la educación cristiana, pero estas deben ser estimuladas para que se incorporen a este ministerio, haciéndoles sentir que son necesarias. Asignarles responsabilidades que concuerden con sus intereses y habilidades. Asignarles responsabilidades significativas dentro del programa y demostrarles que apreciamos los esfuerzos que ellos hacen. Para la captación del personal, es necesario resaltar la gran importancia que tiene el poder de enseñar a otros los fundamentos de nuestra fe. Es un gran honor que el Señor nos concede. Además, es un desafío a poner en ejercicio los dones y talentos que el Señor nos ha concedido. El maestro tiene la responsabilidad de guiar al creyente a consolidar su fe en Jesucristo. El reclutamiento del personal debe ser planificado y ejecutado con mucha prudencia, de modo que podamos captar a las personas idóneas para este trabajo de enseñar en la iglesia y proveerles de una preparación en cuanto a técnicas de enseñanza, en cuanto al conocimiento de las características de los alumnos según sus edades, entre otras cosas de interés pedagógico. Estos cursos de preparación le dan al personal reclutado mayor seguridad en el trabajo a realizar.
Siempre hay el temor y la posibilidad de que algunos maestros deserten o abandonen. Para evitar este terrible hecho, es necesario darles 3 tipos de cuidados y alimentarles emocionalmente y espiritualmente. Primero, debemos animarlos manteniendo un contacto directo con ellos y felicitarles por la hermosa labor que realizan con sus alumnos. Debemos conocer directamente de ellos sus necesidades y su proyección en el ministerio de la enseñanza. La iglesia, de igual manera, debe ser informada de la efectividad de cada maestro. Segundo, se debe implementar programas de entrenamientos para que los maestros desarrollen las habilidades específicas necesarias en el proceso de la enseñanza. Tercero, el personal de la enseñanza necesita ver su trabajo como un compromiso con Dios. La iglesia debe honrar y desarrollar ese sentido del compromiso. Nosotros podemos hacer reuniones especiales con el personal, con los maestros, para hablar de los logros alcanzados y darles a conocer la importancia del trabajo que ellos realizan para el avance y desarrollo de la iglesia. Es necesario la presentación formal de los maestros ante la iglesia. Esto ayuda a desarrollar en los maestros la idea de lo importante de sus ministerios. Seleccionando los materiales del currículum. Mantenerse al corriente con los currículos disponibles es seleccionar los materiales del currículo, una tarea difícil para los líderes de la iglesia, especialmente en las iglesias pequeñas que tenemos ese trabajo, donde hay 2 situaciones que los líderes de la iglesia enfrentan. Primero, mantenerse al corriente de los currículos disponibles y segundo, seleccionar el material apropiado para su situación particular. Cada iglesia posee su trabajo en cuanto a los currículos, pero debe tener ese cuidado. Seleccionar el material apropiado y utilizar solo materiales de la editorial de confianza. Pedir catálogos de materiales para iglesias a la editorial de su denominación o librerías religiosas. Una revisión de los recursos debe hacerse basándose en las necesidades de su gente. Y algo que es de considerar es usar materiales editoriales que sean compatibles tanto con la doctrina como los criterios educativos. Hay muchas editoriales que no trabajan con nuestras necesidades ni con nuestros criterios educativos. Materiales de escuela dominical. Los líderes de la educación cristiana deben hacer el compromiso a largo plazo de cambiarse el currículo solamente cuando el mismo no llene las necesidades de la gente o cuando el mismo ya tenga un uso en el tiempo de trabajo en el cual no se han visto mejorías o se ha visto algo muy tenue. Los currículos no son eternos. Es por eso que nosotros decimos que cada currículo, por consiguiente, tiene una necesidad de continuidad. Algo como que los materiales del currículum para programas continuos, como la escuela dominical, vienen escritos en estudios, los cuales forman unidades. Estas unidades trabajan de acuerdo al tiempo de luz que le damos nosotros. No todos los currículos temáticos son de mucha ayuda, ya que estos temáticos ofrecidos como parte de un enfoque libre pueden ser populares, pero no necesariamente ayudan a la gente a madurar y a crecer como un currículo anual planificado. A veces los coloridos y las fases de muchos trabajos no ayudan en sí para una buena educación. Los currículos preescolares y escolares trabajan con temas específicos en ciertos momentos de la vida del niño. Andar de un lado a otro tratando de sacar
o buscar diferentes enseñanzas, no creemos que sea de mucha ayuda. Tenemos que tener una continuidad de la palabra en cuanto a lo que significa para nosotros el aprender de cada uno, así sean niños o jóvenes, o adultos o ancianos. Nos vamos con el señor, según Grill y Walter. Él dice que el currículo involucra algo más que ordenar a maestros. El simple hecho de nosotros tenerlo como una ordenado de materiales no significa que estamos haciendo algo bueno por los maestros. Lo que se necesita para responder a esa preocupación es un sentido de dirección, la afirmación de algunas metas básicas para la educación cristiana y reconocer que el currículo involucra más que ordenar materiales para los maestros. Y para terminar, un buen currículo es aquel que ayuda a la iglesia a lograr su buena educación cristiana. La congregación como maestro. La congregación como maestro tiene características de la congregación, dando a entender que es la maestra de la iglesia, o los que se dedican a enseñar en la iglesia. Primero que nada, no se rigen por un solo programa. Se rigen por variedad de actividades de enseñanzas que llevan a su vez a entender mucho más de lo que se está buscando como maestro en las escuelas. Según Will Cobb, el tema de discusión cubre el conocimiento bíblico. Y él dice más allá, el tema en discusión sobre el conocimiento bíblico necesario, la fe y las demandas personales y sociales del discipulado. Lleva al reto del maestro con el discípulo. Al usar diferentes objetivos de aprendizaje, se requiere diferentes métodos de enseñanza y esto hace que los maestros tengan una labor que hacer en cuanto a la enseñanza. No es un solo quedarse con un tema específico. El mejor aprendizaje se realiza con la participación del alumno de todo lo visto en clase. Cada participación de un alumno en todo lo que está viendo dentro del tema de la enseñanza es para él una experiencia y como tal es de crecimiento para cada uno de los nuevos creyentes y de apoyo para los que están también trabajando con él. Las iglesias pequeñas, como si fueran una familia, las iglesias pequeñas llevan una formación y un trato como si fueran una familia unida, creando una atmósfera de cercanía, calidez, intimidad e informalidad de provecho. A veces lo pequeño en cuanto a la enseñanza deja mucho que decir en cuanto a las iglesias de muchos miembros. Aquí se puede trabajar de forma provechosa como que fuéramos una familia. Según David Ray, un clima de calidez, la gente recibe la atención de otros, un clima de desafío, la oración que toca el corazón además de la meta y un buen liderazgo comprometido con alumnos que están siempre pendientes de su enseñanza. Cuando las personas participan en todo tipo de eventos y actividades dentro de la iglesia, crece la madurez cristiana y son de influencia para otros que quieran conocer a Cristo. Las iglesias pequeñas son efectivas para nutrir la fe a través de la educación cristiana, el compañerismo, el andar uno con otro. Eso hace una mayor excelencia en cuanto a las iglesias pequeñas. Entrenando a los líderes de educación cristiana. El autor en este capítulo da algunas recomendaciones para entrenar los líderes de educación cristiana de las iglesias pequeñas. La primera de ellas dice que en la iglesia local se puede hacer entrenamientos, pero dirigidos por personas competentes. Hay otra segunda opción que da, que dice que es el unirse varias iglesias pequeñas y luego un especialista puede entrenar a todos, se aprovecha los recursos y es de gran experiencia para los participantes. El tercero
es asistir a eventos denominacionales o interdenominacionales donde se realizan entrenamientos de diversos tipos para la educación cristiana, que también es de un muy buen provecho porque se pueden intercambiar experiencias de las diferentes iglesias y eso enriquece a los participantes. Por último, se dice y recomienda que cuando un colaborador se ofrece a trabajar con un líder de experiencia o se une con un líder de experiencia, este va creciendo, va aprendiendo, tiene oportunidad de poner en práctica y ser evaluado directamente por el líder. Esto me recuerda un poco a la relación entre Pablo y Timoteo. Pablo como líder, Timoteo como alumno y cómo iba creciendo. De esa misma manera, vemos estos 4 ejemplos bastante útiles para las iglesias pequeñas y para el crecimiento. Resultados de la educación cristiana eficaz. Surge la siguiente pregunta: ¿qué le sucede a la gente a medida que se involucra en la educación cristiana? La respuesta es sencilla. Mediante que la gente va participando en actividades y eventos, debería ir creciendo, debería alcanzar las siguientes metas: ser cristianos con madurez y crecimiento espiritual, ser cristianos que tomen decisiones firmes, ser cristianos comprometidos con la causa de Cristo, cristianos capaces de hablar de Cristo a otros, ser cristianos que influyan en el mundo para alcanzarlo a Cristo. En conclusión, las iglesias pequeñas son efectivas para nutrir a la población cristiana en una fe madura. Esto se logra siempre y cuando esa dicha educación cristiana sea 100% cristocéntrica. Esto le dará un peso, ya que lo que se está enseñando es el Evangelio de Jesucristo para alcanzar al mundo, para la salvación y vida eterna. Gracias, estimados hermanos, por su valiosa atención. Dios les continúe bendiciendo. Hasta pronto.